Compartir pantalla. Ya, entonces la tutoría de hoy se enfoca en las herramientas que deberían saber a grandes rasgos. No las incluí todas porque eran muchas, pero las que yo creí que eran importantes saber para afrontar el control del viernes. El viernes creo que es, si no me equivoco. Jueves. Creo Jueves. que no Ya. me equivoco. Entonces, bueno, para el control de esta semana. La P1 describe un campo vectorial y dice, bueno, descrito en coordenadas esféricas, que es solenoidal. ¿Qué significa eso? Que tenga divergencia igual a 0. El segundo está descrito en coordenadas cilíndricas, y hay que probar que es irrotacional, que bueno, que eso es que tenga rotor 0. Y bueno, vamos a recordar que el rotor y la divergencia tenían sus propias fórmulas, como dependiendo del sistema de coordenadas en el que uno lo describe. La P3 me describe una superficie, hay que calcular el vector normal de esta superficie y la norma del vector normal. Y bueno, después calcular esta cantidad, la integral de superficie para este campo. Eso, la P4 integra una divergencia sobre un volumen, y la P5, que creo que no alcanzaron a ver, así que no me preocupa demasiado no llegar hasta ahí, habla sobre la integral de línea. Así que me preocupa, o sea, estoy interesado en hacer las primeras 4, y la P5 también está hecha aquí en este Beamer, que es como un PowerPoint versión fancy. Eh, Así que igual pretendo subir esto también al material docente. Ya, somos 95 horas. Así que partamos. Pues la primera pregunta decía, vea que este campo es irrotacional, o sea, solenoidal, que eso es que tenga divergencia 0. Hay que acordarse, bueno, cuál es la fórmula de la divergencia esférica. Pero antes de eso quería preguntarle si es que, ¿quién no está familiarizado con el concepto de factores de escala? Creo que así le llaman. ¿Alguien me dice que no sabe lo que es para hacer un mini recap antes de partir con eso? ¿O todos están familiarizados con lo que significa? Hazlo, porfa. Ya, basta con que alguien me diga que no cacha. Bueno, voy a intentar hacer bueno, cuando uno tiene una parametrización, uno tiene parametrizaciones, no sé, digamos, eh, U, B, W, y esto me lo mandaría, por ejemplo, a R3, a una R sub U, R sub B, se ve medio feo, y R sub W. Bueno, la cosa es que el RU depende de V y W, el RB también de los tres parámetros, V y W. Pero la cosa es que, ¿qué significa el factor de escala? Bueno, le llaman, por ejemplo, HU, HB y HW. Y lo que es HU, como el factor de escala, en verdad es de R, en la primera componente. No, no, es de R, bueno, A, eh, derivado con respecto a U, todo esto es norma. HB es lo mismo, es la norma de R. Mi R y mis B cortas son bien parecidas. De B es norma, y HW es la norma de la derivada de esta parametrización con respecto a la variable W. ¿Sí? Esos son los factores de escala. Y bueno, los más conocidos son los de las coordenadas, bueno, las cartesianas, que todos valen 1.
los de la cilíndrica, que donde vale 2,1 y el del ángulo vale ρ. Y bueno, vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro qué significa esto. Por ejemplo, para las coordenadas cilíndricas, que toman un ρ, un θ y un z, sabemos que la parametrización o la forma en la que describen las coordenadas estas coordenadas, la forma en la que describen el espacio estas coordenadas, mejor dicho, es ρ coseno de θ, ρ seno de θ, z. Entonces, de r a de θ es, bueno, menos ρ seno, ρ coseno, ¿sí? Creo que voy bien. Sí, 0. Entonces, cuando le sacamos norma, si se acuerdan, sacar norma es, trabajamos siempre con la norma 2, sacándole norma, es elevar cada componente al cuadrado y sacar raíz. La primera coordenada al cuadrado es ρ cuadrado seno cuadrado, la segunda es ρ cuadrado coseno cuadrado, y por seno cuadrado más coseno cuadrado, nos da al final que la norma de dr a de θ es ρ, porque al final se le sacaba la raíz cuadrada después de sumar todas las componentes al cuadrado. Y esto es lo que se llama hθ, o hb, o como le quieran llamar. ¿Se entiende ahora mejor lo que es los factores de escala? La norma de la derivada parcial en torno a cada una de las componentes. Por eso hay 3 factores de escala siempre, porque todo esto lo trabajamos en R3. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya, bacán. Entonces ahora que ya sabemos eso, podemos partir bien. Entonces, el primero es bien cortito, o sea, está descrito esto en coordenadas esféricas, hay que probar que es solenoidal, que era eso, básicamente que tuviera divergencia 0. Entonces escribimos la divergencia. Y es, si se acuerdan, es 1 partido en la multiplicación de los 3 factores de escala, que bueno, para el caso de las coordenadas esféricas es r cuadrado seno de phi, y después entre paréntesis todo esto está multiplicado por la suma de las derivadas parciales. Sería sería la suma de las derivadas parciales de la primera componente con la primera variable, la segunda componente con la segunda variable y la tercera componente con la tercera variable. Pero además ahora, como estamos en otras coordenadas que no son las cartesianas, adentro de la derivada, no sé si se ve bien el mouse, pero adentro hay que agregarle aparte los factores de escala que no corresponden a esta variable. ¿A qué me refiero? Bueno, si es que no se aprenden la fórmula directa, la forma que tienen para deducirla es la derivada parcial con respecto a la primera, con FR. ¿A qué me refiero con FR? Lo que está en la dirección radial, que bueno, en este caso, si se fijan, no hay nada en la dirección radial, hay solo en la dirección θ, por la multiplicación de los otros 2 factores de escala. Aquí la derivada con respecto a θ, la función en el sentido θ, multiplicada por r, que es el factor de escala de las otras 2 componentes, de la componente r y phi. Y bueno, la última, la derivada parcial con respecto a phi, de f phi, r seno de phi. Que r seno de phi es la multiplicación de los otros 2 factores de escala, el del r y el del phi. ¿Sí? ¿Habían visto la fórmula, cierto? La de la divergencia en otras coordenadas. ¿O alguien nunca lo había visto? Ya, bacán. Entonces, si miran cuál era f, se van a dar cuenta al tiro que f de r vale 0 porque no hay ninguna componente que vaya en la dirección radial. La única componente está en la dirección θ. Entonces, bueno, eso nos ayuda harto porque hace que esto sea 0. La primera, fr sea 0, fφ sea 0. Y además, entonces la única que sobrevive es la correspondiente a fθ, la que va en la dirección θ, que es la exponencial de r al cubo más coseno de phi r.
Pero ¿cuál es la gracia? Que bueno, estamos derivando con respecto a teta, y justo en la dirección que va en la dirección teta, pero no depende de teta, solo va en esa dirección. Entonces, bueno, la derivada con respecto a teta nos da 0. Entonces nos da 0 más 0 más 0. Entonces, nos da el tiro que la divergencia de este campo es 0. Eso significa que es solenoidal. No se enreden demasiado en el lenguaje porque siempre lo dicen. Siempre dicen como pruebe que es irrotacional. Esto es rotor igual a 0. Va más por el lado de que entiendan cómo aplicar la fórmula y cómo manejar los campos vectoriales. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? Súper. Esta era la más directa. El resto son medias matranqueras, pero vamos a ir paso por paso. Entonces, este ahora no está descrito en esférica, está descrito en cilíndricas. Intenté poner como una de cada una para que se acostumbren un poco la mano a trabajar con campos vectoriales descritos en otras coordenadas, para que sepan cómo tomar rotor, divergencia y esas cosas. Entonces, describo aquí el campo vectorial en cilíndrica, sí, digo, y hay que ver que es irrotacional. Eso es rotor 0. Entonces, bueno, la fórmula del rotor es en la dirección, bueno, es 1 partido en ρ, que es 1 partido en la multiplicación de las tres factores de escala, que en el caso de cilíndricas es ρ, la multiplicación de los tres, porque es como 1 ρ 1, 1 para la coordenada ρ para la coordenada teta y 1 para la coordenada z. Bueno, eso lo pueden ver después. Bueno, y esto es un determinante. Entonces es un determinante de 3×3 que deberían más o menos cachar cómo se saca el determinante. Entonces lo que yo siempre hago es, bueno, pararme en una coordenada, en esta por ejemplo, y lo que hago entonces es multiplicar, o sea, cuando tomo esa, elimino la primera fila y la primera columna, y lo que hago es multiplicar así, menos así. Después la que viene con un menos, así que menos en esta coordenada, y eso es eliminar esta fila con esta columna, y sería de ρ aplicado a la componente de acá, menos de z la componente de aquí. Es un poco enredado, pero no es tan complicado. ¿Alguien no sabe cómo sacar determinantes de matrices de 3×3 o de arreglos de 3×3? Sí, esto está en material docente, el enunciado. Cuando termine voy a subir también el Beamer, que es esto que estoy mostrando acá. ¿Alguien no está acostumbrado a sacar determinantes de 3×3? Eso es bien importante para sacar rotores. Bueno, eso es lo que hacía yo. Fijarme en la primera coordenada, borrar esa primera columna y esa primera fila, y mirar la matriz de 2×2 que me queda después de eliminar esas dos filas, y sacar el determinante de eso, que en este caso es, bueno, una matriz de 2×2, lo que queda, y el determinante de eso es multiplicar el primero con el cuarto y restarle el segundo con el tercero. Si contamos 1, 2, 3, 4. Bueno, pero no me voy a enredar más y vayamos a la fórmula. ¿Cuánto nos da al final? Bueno, ¿cómo llegué a esto? Justamente como lo había dicho. Sí, los vectores unitarios, gracias Christopher, los vectores unitarios se multiplican cada uno por los factores de escala correspondientes. Como les había dicho, el del ρ en coordenadas cilíndricas vale 1, el del teta vale ρ, lo vimos cuando estaba explicando lo que eran los factores de escala, y el del k vale 1 también. O k o z, en verdad, da lo mismo como le llaman a la última coordenada. A veces le llaman ρ, a veces le llaman, o sea, a veces le llaman k, a veces le llaman z, pero es la dirección de altura. Sí. Así que gracias, Christopher.
para sacar el rotor en coordenada arbitraria, sería 1 partido en la multiplicación de los 3 factores de escala, y después cuando escribo el determinante, cada vector unitario lo acompaña su factor de escala correspondiente. Bueno, entonces 1 partido en ρ por, bueno, en la dirección ρ, solo nos queda la derivada parcial con respecto a θ con el último elemento, porque el otro vale derivada parcial de z con respecto a 0, así que no lo escribo. El con respecto a ρ, o sea, en dirección θ, me da de ρ con el último elemento menos de z con este elemento. Y todo eso, como es la segunda vez que le estoy cambiando el determinante, acuérdense que va de forma más, menos, más. ¿Alguien está medio perdido porque no se acuerda cómo sacar el determinante? ¿O todos saben sacar el determinante de 3×3? Eso es lo que me preocupa. No sé si qué tanto explicar esto, y eso depende de si todos saben o no sacar el determinante. Ya, entonces Brian me preguntó por qué el tetatongo está acompañado de un ρ. Porque, bueno, como dijo Christopher antes, los vectores unitarios, cuando uno lo escribe para sacar el rotor, están siempre acompañados del factor de escala correspondiente. Y en este caso, para cilíndricas, en la dirección ρ, el factor de escala, en la dirección θ, el factor de escala es ρ. ¿Sí? Y el del ρ vale 1 y el otro, el k o z vale 1 también. Así que el único que hay con un factor de escala no 1 es en la componente θ tango. Ya, bueno, entonces como no me quiero detener tanto en cómo se calcula un determinante de 3×3, aquí está la fórmula. Pero bueno, si no se acuerdan, búsquelo cómo se sacaba el determinante de 3×3 y van a llegar a esta gran expresión. Donde esto... Disculpa, sobre. No te quiero molestar mucho, pero había que sacar un negativo cuando se saca el determinante, ¿cierto? Sí, lo que yo hago es, como decía, tomo esta primera componente, elimino la primera fila con la primera columna, y lo que hago es multiplicar así, menos Las así. cruzadas, sí. Claro. Entonces, Pero esto es en la más. siguiente, por ejemplo, ¿Cómo? lo que no estoy seguro si, por ejemplo, la primera de Ro se hace como la estás describiendo. Ajá. Tomar la cruzada, entonces la primera parte positiva, la segunda negativa, ¿cierto? Y en la siguiente, cuando estamos tomando teta tongo, Ajá. Hay que poner un no menos. sé si a partir, ahí hay un menos al comienzo, ¿cierto? Sí, o podéis Esa es mi ponerlo, duda. o podéis hacerlo después, da lo mismo, pero en algún momento hay que mover el menos. Podéis Pero verlo, hay un menos al hacer la segunda. claro. Y la multiplicación que tengo que hacer tiene que ser esta con esta, porque elimino, bueno, esa fila y esa columna, menos esta por esta. O si quieres verlo de la otra forma, menos esta más la antidiagonal. Más la Gracias. diagonal, o sea, menos la diagonal más la antidiagonal. O si quieres puedes poner el menos antes y hacer la multiplicación usual. Gracias. Pero sí, hay que poner va alternando el determinante. Es una de las propiedades del determinante. Sí, para que no se confundan con ese signo del medio, del de ρ, que cambia. Bueno, entonces, bueno, nos da toda esta cuestión gigante, pero hay que empezar a trabajarla. Nos damos cuenta que la primera, la dirección, la que va en dirección ρ, ahí está. La que va en dirección ρ, estamos derivando con respecto a θ, y hay solo ρs y z's. La que estamos derivando con respecto a ρ, esa sobrevive, esta sobrevive porque tiene z's también. Y el último, este que está acompañado en el que va en dirección k tongo o z tongo, está con la derivada con respecto a θ. Y como solo hay ρ y z, esto se va a 0, esto es 0 y esto también es 0. Y solo nos queda en dirección θ tongo. ¿Sí? Y además, estos ρs
estos dos RO los puedo factorizar en verdad, y se me cancelan con este RO. Así que por eso después abajo no aparece el RO, el 1 partido en RO. ¿Sí? Lo único que hice fue sacarme los términos nulos. Y bueno, factorizar por RO y sacarlo con el RO que estaba afuera. Y bueno, lo que me queda después es la derivada parcial con respecto a ρ de la coordenada, bueno, este término en verdad. Y la segunda es este término. Y empezamos a trabajarlo. Y queremos que nos dé 0 al final. ¿Sí? ¿Alguien se perdió hasta ahora? Ya, me van avisando, me pueden parar en cualquier momento si es que se pierden. Me tengo atado con eso. Bueno, entonces íbamos ahí y había que derivar. Bueno, y de aquí a acá, de este paso al último, lo único que hice fue derivar. Así que deberían estar más o menos de aquí acá abajo, es matraquear nomás. La derivada de la división, que deberían sabérsela de memoria, casi. Lo único que hice fue, bueno, tengo un fg', es f'g menos fg', todo esto partido en g cuadrado. No hice nada más que la derivada de la división. Y bueno, ambos abajo tienen lo mismo, así que ambos van a quedar elevados al cuadrado. El 3 medio al cuadrado, cuando quede elevado al cuadrado, me va a dar elevado a 3, que después voy a poder factorizarlo por esa cantidad. Y bueno, lo otro es, por ejemplo, la derivada acá en ρ es 2ρ por esto normal, que es lo que me va a quedar aquí, más esto normal, el ρ cuadrado por la derivada, y bueno, juntando todos los 4 términos que me van a sobrar, juntándolos voy a llegar a la expresión de abajo. ¿Sí? No hice nada más que reagrupar los términos. ¿Alguna duda de cómo se deriva parcialmente? No sé en qué me debería detener acá, porque de aquí a acá es solo matraca y juntar términos. Pero bueno. Entonces lo que hago después, lo que habíamos llegado ahí, era 2ρ más ρ, eso era 3ρ, y este 3 medios lo separo en 1 por un medio. ¿A qué me refiero? Que lo puedo separar en estas dos expresiones. ¿Y por qué me gustaría hacer eso? Bueno, porque por el otro lado tenía menos 3ρ cubo más 3ρ z cuadrado. Eso lo puedo factorizar en menos 3ρ. O en 3ρ. Y me daría 3ρ, ρ cuadrado más z cuadrado. Y si se dan cuenta, lo que está aquí es justamente menos lo que está acá. Esas dos cosas son lo mismo y se están restando. Por lo tanto vale 0. Y aquí, bueno, está la diapositiva con todos los pasos, donde finalmente se cancela este término con este término entero. Y me da 0. ¿Sí? Entonces probé que el rotor de este campo vectorial era nulo. Eso implica que es irrotacional. ¿Alguna duda? No me detuve demasiado en la parte de las derivadas porque sentí que era más matraca y que eso podían hacerlo ustedes, pero me detuve más en la parte de factores de escala y las otras cosas que siento que son más nuevas. La parte de derivadas no se deberían equivocar. Eso es como un consejo. ¿Alguien quedó con...? Mateo me preguntó, mi duda de más atrás, sé que lo respondiste, pero no estaba pescando. ¿Por qué el tetango tiene un multiplicado en ρ? Bueno, en la fórmula del rotor, en genérico, para cualquier transformación, lo que tendríamos es 1 partido en la multiplicación de los 3 factores de escala, y después en este determinante
lo que habría aquí sería un HRho, o un Hθ, y un HZ, o un HK, da lo mismo como le llaman. Pero va multiplicado los tres por sus respectivos factores de escala. Y bueno, en este caso de cilíndricas es el Hθ vale ρ. Y bueno, estos dos otros dos valen 1, así que no aparecen. ¿Quedó más claro ahí? Ya, súper. Entonces probamos la P2, que era el campo era irrotacional. La P3 ahora ya tiene un elemento nuevo, que no es llegar y probar una divergencia, un rotor igual a algo, sino que parametrizar y calcular integrales de superficie. En este caso la parametrización está dada. Exactamente esta es la parametrización. Así que vamos para allá. Consideramos la superficie definida por coseno de z, coseno de teta, coseno de z, seno de teta y z, con teta en 0,2 pi y z en 0 pi medios. Entonces lo primero que nos piden ver es cuánto es el vector normal y la norma de este. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el vector normal? ¿O alguien no se acuerda mejor cómo se calcula el vector normal? Eso es bien importante. Sacando la derivada y hacer producto cruz. Perfecto. Sí, sacando la derivada, bueno, la derivada con respecto a una componente, la derivada con respecto a la otra componente de la parametrización, y después, bueno, hacer producto cruz. Eso nos da, bueno, dependiendo de cómo hagamos el producto cruz, si sacamos la segunda, cruz la primera, nos va a dar menos el vector normal, pero ahí casi siempre dicen, bueno, elija una de las dos, o elija la que va hacia afuera, o elija la que va hacia adentro. No es tan claro cuál de los dos vectores normales, pero bueno, es único salvo su signo. Sí, y lo que justo una persona preguntó, dijo producto cruz partido en la norma, y eso es el n tongo, como el vector normal unitario. Cuando uno lo divide en su norma, es el vector normal unitario, que tiene un n tongo. Si es el n con una rayita para el lado del vector y es solamente el producto cruz. Si lo dividimos por su norma, pasa a ser unitario. Entonces, para calcular la normal, la parametrización ya está dada. Esta es una integral de superficie. No sé a qué le llaman de flujo. Puede ser que sea lo mismo. Yo le llamaba de superficie, de volumen y de línea. Ah, sí, bueno, tenía la parametrización necesitaba un parámetro, dos parámetros o tres parámetros. Pero la que tiene dos, yo le llamo de superficie. Puede ser que en el curso la llamen de flujo. Es que la parametrización es, sí, la parametrización es S, pero hasta el momento no estamos viendo campos vectoriales ni escalares. Por el momento lo único que estamos sacando son parametrizaciones y sacando vectores normales. Todavía no nos metemos con el campo vectorial asociado al que le vamos a calcular esa integral. Así que no se adelanten todavía. Sí, la parametrización es S. Y como el campo ya venía con las dos, como para describir el campo necesito dos variables, y bueno, me lo describen justamente así, puedo decir que, bueno, elijo esa parametrización nomás. Elijo la parametrización porque me la daban. Entonces, bueno, veamos. Como bien dijeron, para sacar la normal necesito sacar la derivada parcial con respecto, bueno, a la primera variable, después a la segunda variable, y esa parte no debería ser demasiado problema, porque la derivada de los senos es coseno y la derivada del coseno es menos seno, así que eso es simplemente álgebra. Bueno, sacamos la derivada parcial,
con respecto a teta, la derivada parcial con respecto a z, y ahora para sacar la normal hacemos producto crudo entre estos dos vectores de R3. ¿Alguien no sabe sacar producto cruz? Es con determinante, ¿o no? Sí, lo puedes ver como un determinante. Sí, como yo lo veo, es, bueno, para encontrar la primera componente de estos dos vectores, del resultado del producto crudo entre estos dos vectores, lo que hago yo es pararme, sí, puedo subir un poquito. Lo que hago yo es, bueno, ver la primera componente, esta, y bueno, eliminarla. Y lo que hago es multiplicar esto y restarle esto, multiplicado. Entonces la primera componente va a ser coseno de z, coseno de teta por 1 menos 0. Así que coseno de z, coseno de teta. Para ver cuánto vale la segunda componente de este producto cruz, lo que hago es eliminar la segunda fila de estos dos vectores y bueno, ver entonces, ahí poner un menos y después hacer la multiplicación del primero con el último menos este con el 0. Así que bueno, como tenía un menos, el menos coseno de z seno de teta pasa a ser un coseno de z seno de teta. ¿Sí? Es un poco enredado explicarlo como así tan chiquitito, pero sí, es como la misma idea del determinante que expliqué antes. Vale, gracias. Nada. Y bueno, para sacar la última componente de este producto cruz, lo que hay que hacer es lo mismo. Pararme en la última componente, eliminarla, acá, me paro en la última componente, la elimino, y lo que hago es multiplicar esto con este, menos este con este. Y bueno, ahí nos va a dar seno coseno de z, y aparte un seno cuadrado, que después se va a ir con cuando le sume el coseno cuadrado de teta. Entonces, por eso la última componente depende solo de z. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo sacar el producto crudo entre dos vectores? Sí, sí se entiende. Bacán. Bueno, ese es mi método, pues si a usted le acomoda más escribir el determinante y verlo así, o, bueno, o cualquier otra forma, verlo así. Pero esa es la forma que más me acomoda a mí de ver el producto cruz. Entonces el vector normal, n rayita para el lado, es este vector de R3. Y la norma de este vector es cada componente al cuadrado sumada y después le sacamos raíz cuadrada. Eso no debería ser mayor problema. Y bueno, la norma nos damos cuenta que es coseno de z raíz de 1 más seno cuadrado de z. Y entonces n gorrito, justo como lo habían dicho antes, es n, la normal partido en su norma. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora nos vamos a meter con el campo vectorial. Pero hasta ahora lo único que hicimos fue trabajar con la parametrización y su normal. ¿Por qué me pedían la normal? Porque bueno, ahora va a ser útil. Porque lo que había que calcular era f punto la normal. Así que veamos. Lo primero que hay que darse cuenta es que nos pedían calcular f punto la normal unitaria de S. Si se acuerdan, entonces esto es lo mismo que la integral en S de f punto la normal como vector partido en la norma de eso. Eso es justamente la n unitario. Y otra cosa importante es que por fórmula de S es la norma de la normal por dA. ¿Qué es dA? La multiplicación, bueno, del elemento diferencial de las coordenadas originales. Entonces eso es una cosa bien importante. ds es n, la norma del vector normal, dA. ¿Con qué era dA?
lo que dije antes, el elemento diferencial de las coordenadas originales, que es z y teta, que bueno, en nuestro caso va a ser de z de teta. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que entonces se cancelan estos vectores, estas normas de los vectores normales, y nos da simplemente f.n por el elemento de área de las coordenadas originales, que eran z y teta. Por eso llegó hasta aquí. Y bueno, entonces como ahora ya lo tengo en las coordenadas de z y de teta, y ya sabemos cuáles son los límites, que eran, bueno, de teta era 0,2pi, de z era 0,pi medio, ya tenemos reescrita la integral que nos habían pedido calcular. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esta parte es un poco más Pero compleja. yo tengo algo. Disculpa, cuando uno hace el intercambio el de A por el de Z y el de teta, ¿no debería también estar multiplicado por los factores de escala? Es que eso lo recoge esta cantidad. El vector normal, la norma del vector normal recoge esa multiplicación de los factores de escala. Ah, y ahí se los lleva Claro. con el n-tongo. Ajá. Ya, vale, muchas gracias. De nada. Sí. Entonces, si por ejemplo solo tuviera la integral de S, si me hubieran pedido calcular solo la superficie, entonces eso habría sido calcular el vector normal de A. Bueno, eso a veces es más difícil, porque no se cancela nada. Pero sí, esa es la relación que tienen que saber. Que el elemento de superficie, como arbitrario, de una superficie media extraña, es el elemento diferencial normal con las coordenadas originales multiplicado por la norma del vector normal. Sí. Jordan pregunta si siempre se cumple que el diferencial de superficie es la norma del vector normal por el diferencial del área. Sí, yo me hice la misma pregunta que tuvo Jordan mientras hacía esta auxiliar, y en todos los casos que los vi, sí cumplía esa relación, pero intenté buscar si es que había un teorema que me dijera como, sí, este producto cruz siempre, la norma de este producto cruz siempre es la multiplicación de los factores de escala, y no encontré el teorema. Pero todos los que vi yo sí se cumplían. Así que mi respuesta sería sí en general, pero no he visto el teorema. Entonces, en el de A, Ajá. el de A por sí solo es como base por altura y no tiene que estar multiplicado por los factores de escala, porque eso se lo entregarían Claro. el n. Entonces el de A es igual bueno, en este caso de z por de teta. Sí, pero en general a la claro, como al cuadrado del elemento diferencial de las coordenadas originales. Claro, Si fueran 3, serían el elemento base por volumen, altura por claro. profundidad. Pero como esto es área, sí, es como el cuadrado como de z y de teta. Esas son las dos componentes originales. Ya, y entonces siempre los factores de escala se los va a dar la norma esa, del vector normal. Eso es lo que me habían preguntado, si en general era como O sea, un teorema, fui yo. pero yo les dije, mi respuesta fue como, yo creo que sí, porque cada vez que lo he trabajado eso pasa, pero no sabría decirte como, sí, Ah, no fui yo. este producto cruz siempre es la multiplicación de los tres factores de escala, o de los dos factores de escala en general. Ya, vale. Sí. Esto Pero es para fácil, realmente. elementos prácticos, sí, siempre vamos a tener que ds es la norma de la normal, me complica un poco decirlo, por el elemento de área. Ya. Y ahora que ya estamos aquí, de aquí en adelante, una vez que ya lo planteamos, de aquí en adelante es solo echarle para adelante. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si se acuerdan cuánto valía f, bueno, retrocedamos, que a veces se pierde un poco el campo. El campo lo que hace es toma x, y, z, las tres coordenadas, y lo evalúa en x, y, 0. La última la pone en 0. Y, bueno,
Y aparte, recordamos que el f tiene que estar evaluado en la parametrización. Y bueno, la parametrización era coseno de z, coseno de teta, coseno de z, seno de teta, y la última tenía coseno de z, seno de z, pero vale 0, porque eso es lo que hace el campo vectorial. Punto, producto punto, el vector normal que calculamos delante, que era este. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bacán. Entonces, es el campo vectorial evaluado en la parametrización, punto, el vector normal que calculamos en la parte anterior. Tengo una duda, ¿de dónde sacaste el valor de f? ¿Cuándo lo...? Acá, acá me describen el campo F, ¿cierto? X, Y, Z es igual a X, lo manda a X, Y, 0. Y evaluado en la parametrización. Así que lo que estamos haciendo es pescar el primer elemento de la parametrización y dejarlo igual, el segundo lo dejamos igual y el último lo ponemos en 0, porque eso es lo que hace F. ¿Sí? Sí. Bacán. Entonces, R es una parametrización que va de R2 en R3. Así que tiene sentido, porque el campo vectorial recibe vectores en R3, los deja en R3. Eso es lo que hace este campo vectorial. Bueno, entonces eso nos da F evaluado en la parametrización. Esto es el primer vector, punto, el vector normal que calculamos delante. Bueno, entonces esto es, el producto punto, es la multiplicación de cada una de las componentes sumadas. Y eso pueden ver que vemos la primera coordenada. Eso es coseno cuadrado, seno coseno, coseno cuadrado, seno cuadrado. A ver, creo que me pifié en una parte. Sí, puede ser que el vector de la derecha esté mal escrito. Debería ser coseno cuadrado, coseno de teta. Debería arreglarlo. Creo que bueno, veamos. Volvamos a ver cuánto vale la normal. Cuando la calculé en la parte anterior. Sí, porque tenía que ser igual al otro, pero con la única diferencia que el 0 era otro. Era coseno de teta, seno de teta. Las primeras. Sí, este era un coseno. Sí. Sorry el error, pero bueno, nos dimos cuenta ahora mismo, así que lo cambiamos. Y después cuando lo suba corregido, bueno, ahí va a ir bien. La cosa es que, bueno, tenemos coseno cuadrado de z, coseno cuadrado de teta. Y bueno, después cuando lo sumemos con este seno cuadrado de teta se va a ir. Y nos va a dar solamente coseno cuadrado. Y después cuando le saquemos raíz, ¿no? Ah, no, hay que sacarle raíz. Nos va a dar solamente coseno cuadrado. Cuando calculemos este producto punto. ¿Sí? Sorry ahí el error. No me di cuenta, eran muchas cosas que tenía que escribir, pero bueno. Este era un coseno. Lo habíamos calculado antes, así que bueno, ustedes no se pierdan en eso. Hasta aquí, hasta esta integral, cuando llegamos a que lo que hay que calcular es coseno cuadrado de z, ¿estamos bien? ¿Todos saben calcular producto punto? Ya, hagamos un recordatorio de todo lo que estamos haciendo. Lo que queremos calcular es la integral de f.n, el vector unitario n, de S. Y recordamos que el vector unitario n es, bueno, el vector n partido de la norma de n. Y que el elemento de superficie de S es la norma, la norma del vector normal de A. Con dA el elemento de superficie original, el de las coordenadas originales me refiero. Bueno, entonces esto implicó que se cancelaban estas normas de los vectores normales y que lo que hay que calcular entonces es, bueno,
la integral de 0 a 2pi. ¿Por qué de 0 a 2pi? Porque el teta va de 0 a 2pi, y la integral de 0 a pi medios, porque el z va entre esos límites, bueno, el f evaluado en la parametrización, punto el vector normal. Lo bueno es que la parametrización ya sabemos cuánto vale, el campo ya sabemos cuánto vale, lo que hace. Bueno, entonces evaluar el campo vectorial en la parametrización no es para nada difícil. Y aparte la normal la calculamos en el punto anterior. Que bueno, aquí me equivoqué en escribirla, pero en vez de seno era coseno. Y después lo que hicimos es, bueno, sacar efectivamente este producto punto. Y ahí nos dio coseno cuadrado de z. Acuérdense que el producto punto lo que les tiene que dar es un número. El resultado de hacer producto punto entre dos vectores es el resultado de un número. Entre hacer producto crudo entre dos vectores, el resultado es otro vector. Acuérdense bien de eso. Entonces no depende de teta. Por lo tanto, podemos simplemente olvidar la integral de teta, porque nos va a quedar integral de teta de 0 a 2pi, así que es lo mismo que escribir el 2pi acá y sacar la integral. Y la integral de 0 a pi medio del coseno cuadrado de z. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y si intentar hacer como una recapitulación de todo. Bueno, entonces, ya habíamos dicho que eso era un coseno. Y acordándose de las identidades trigonométricas que se ven, creo que en cálculo 1, 2, que el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2z medios, podemos calcular al tiro cuánto vale esa integral y concluir que es pi cuadrado medios. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda de algún paso anterior? No sé cómo voy de tiempo. 1 hora. Y voy en la P3. Sí, vamos bien de tiempo. Haciendo la P4 yo quedé contento porque la P5, como dije, creo que no la han visto, la integral de línea. Así que con la P4 creo que sería más o menos completo. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda de la P3? Sí, no, hice la P3 entera. Yo tengo una duda. Ajá. Es que cuando f, cierto que la escribiste de esta forma, como coseno de z, coseno de teta, pero ¿cómo sabes que se escribe así? La última queda en 0. Porque mira el campo. Cuando está aquí, mira, Ujú. dibujar. Dejar, puedo rayar este. Ahí sí. Lo que hace este campo vectorial es toma la primera coordenada y la deja igual. Toma la segunda coordenada y la deja igual. Y la última la deja en 0. Eso es lo que hace este campo vectorial. Y después lo tengo que evaluar en vez de x, y, z, lo tengo que evaluar en r de teta, z. ¿A qué se refiere eso? Bueno, tengo r, z, que tiene, bueno, sus tres coordenadas. O sea, digamos R1, R2, R3, que cada una depende de teta y de z. Y bueno, entonces esto va a ser, lo que va a dar va a ser R1, R2, 0. ¿Sí? Ah, ya te entendí. Súper. Gracias. De nada. Sí, eso entonces es lo que significa evaluar el campo vectorial en la parametrización. La parametrización R, teta, z la teníamos calculada de antes. Es lo primero que escribo, pero la vuelvo a mostrar si es que no se acuerdan. Aquí está, R de teta, z. Eso es lo que era. Esa era la parametrización. Y después evaluamos el campo vectorial en esa parametrización. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una duda antes de pasar a la P4? Que yo creo que va a ser la última. La P4 tiene que ver con integral de volumen.
Eso es algo que todavía no hacemos acá y creo que con eso va a quedar más o menos completo todas las cosas que se pueden hacer, a excepción de la integral de línea, que creo que no la vieron. ¿Alguien me puede confirmar eso? ¿Saben si entra la integral de línea o no? No me lo especificaron cuando me dijeron los contenidos del control. Ya, bacán. Es que estoy viendo el temario y dice lo que menciona es definición y cálculo de áreas de una superficie parametrizada, no dice más que eso. Ya, pero también eso incluye volumen, ¿eso no? No tengo idea. Ah, no entra de volumen. ¿Qué? Eso sería raro que no entre de volumen. A ver. En la es una integral de volumen. Bueno. Pero como lo que significa una integral de volumen no es nada más que bueno, una integral común, pero evaluada como con una parametrización en tres dimensiones. Creo que aún así el ejercicio que iba a venir ahora de integral de volumen, aún así vale la pena mostrarlo. Sí, creo que vale la pena mostrarlo porque ocupa, más allá de integral de volumen, ocupa las cosas que deberían saber, como divergencia en otras coordenadas y parametrización, pues al final todo es lo mismo. Me dijeron que no entraba directamente integral de volumen, pero aún así yo creo que es importante que la sepan porque, o sea, las herramientas que vamos a necesitar son las mismas que ya saben, o las que deberían saber y que ahora les estoy mostrando. Así que más allá de si entra o no entra exactamente el tema, creo que las herramientas ya las tienen. Así que vamos a ver cómo se abordan estos tipos de problemas. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, la P5 tampoco entra porque es integral de línea, pero bueno, las herramientas necesarias son las mismas que antes, es parametrizar y saber aplicar las cosas de divergencia, de rotores. Así que bueno, veamos igual esta pregunta. Entonces, se hace el cono sólido de ecuación z menor o igual a raíz de x cuadrado más x cuadrado, con la altura en 0,1. Obtengo lo primero, bueno, casi siempre todos estos problemas se dividen en dos partes. Uno, parametrizar alguna superficie, volumen, línea, y después aplicarlo a alguna integral, con sus correspondientes trucos de cada problema tiene en verdad como su mundo, pero yo diría que se divide en, bueno, describir lo que queremos integrar. Paso 2, aplicar el campo a la parametrización e integrar. Bueno, entonces este es el campo, está descrito en coordenadas cilíndricas. O sea, lo primero que me dicen es obtenga una parametrización del cono y después integre con respecto al cono la divergencia de f. Entonces, lo que dije, bueno, parametricemos el cono también en cilíndrica. Bueno, tenemos x igual rho coseno de teta, y igual rho seno de teta, y z igual z. Además, rho es justamente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y por la ecuación del cono nos decían que eso era más grande que z. Entonces, luego, el rho está en 0,1, el teta está en 0,2 pi, y el z está en 0 rho, por la ecuación que nos entrega aquí. Entonces, eso sería una parametrización del cono. Sí, hasta ahí vamos bien. Con la parte de la parametrización vamos bien. Lo único que hice fue usar la ecuación para decir que z es menor a rho. Y después poner ese límite, que el z va de 0 a rho. Disculpa, ¿y cómo sabes que esa es una buena parametrización?
Buena pregunta. Porque bueno, los conos están hechos para que se parametricen en cilíndrica, yo diría. No, como que cómo elegir la buena parametrización es una pregunta bastante compleja. Y bueno, lo otro que me preguntaron es por qué el RO va hasta 1, y fue porque cómo lo definí en el problema. Ahí dice la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado va entre 0 y 1. Y bueno, esto es justamente a lo que le llamo después ρ, así que por eso va entre 0 y 1. Y bueno, la ecuación del cono es justamente esto. Sí, el cono está invertido. Esa es la forma en la que los matemáticos describen más fácilmente el cono. Parte en 0 y bueno, va para arriba y termina siendo un círculo. Sí, Entonces, como en resumen, para hacer como una buena parametrización hay que escoger como un sistema de coordenadas útil, pasar las coordenadas de ese sistema de coordenadas y después como que definir el dominio, ¿no? Ajá, eso es lo otro. ¿Y por qué? Bueno, tú me dijiste por qué en cilíndricas, creo. ¿Tú fuiste, no? Ah, sí. Bueno, hay un x cuadrado más y cuadrado. Como si eso no te sopla que es cilíndrica, igual está peludo. Ya, ok. Gracias. Voy a buscar en Wolfram, como para que se imaginen mejor el cono, si es que todavía no se lo imaginan. Mi internet no es más rápido. Pero, z igual la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Veamos cómo me lo grafico. Me va a decir que es infinito para arriba. Bueno, no se ve tan bien, pero es un cono para arriba. Y si lo cortara en alguna... Aquí hay un plano desde arriba de cómo se ven las curvas de nivel. Es un cono que parte así y termina como un círculo para arriba. Cuando lo corto se ve un círculo. Eso, bueno, es un cono. Ya, bueno, gracias. Así, Geometric Figure, Infinite Cone. Así que, sí, eso es lo que estaba describiendo. ¿Y por qué menor igual? Porque aparte de ser solamente el contorno, también quiero lo de adentro, por eso le puse sólido. Con ese menor igual más seguro que también incluya la parte de adentro, que el cono sea un volumen, no solo la superficie del cono. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda sobre cómo parametrizar el cono? No sé si creo que respondí casi todas las preguntas que me hicieron. Y bueno, ¿y por qué 0,2pi? Porque, bueno, el cono da toda la vuelta. Por otro lado, lo otro que me pedían era calcular la divergencia de este campo vectorial. Bueno, en las coordenadas cilíndricas, así que también en ese caso voy a necesitar la divergencia para cilíndricas. Que, bueno, veamos, es 1 partido en ρ, aquí puse la fórmula general, que es 1 partido en la multiplicación de los 3 factores de escala, y de nuevo, las derivadas parciales de cada una de las componentes, y bueno, f-ρ, f-θ y f-z, cada una acompañada por el factor de escala correspondiente, adentro de la derivada, eso es importante. Bueno, entonces, veamos cuánto valía f-ρ. F-ρ es esto, z menos ρ, θ medios. Entonces, si se fijan, si derivamos con respecto a... bueno, y aparte se multiplica otra vez por ρ. f-ρ por ρ. Si multiplican f-ρ por ρ y lo derivan con respecto a ρ, se van a dar cuenta que eso van a llegar a z menos ρ θ. ¿Sí? Si ven f-θ, f-θ es z de θ. Y lo derivan con respecto a θ, les va a dar z. De aquí viene esta otra parte de la suma. Y el último, bueno, fz por ρ, bueno, la última componente por ρ, y de la derivo con respecto a z, así que me va a dar 0, porque no hay ninguna z ahí. Así que por eso me da 0. ¿Alguien no cachó cómo se llega a la divergencia en cilíndricas? ¿A esta divergencia en cilíndricas? Si se dan cuenta, siempre es lo mismo. Una parte es
la parte de la parametrización del objeto, y la otra parte es, bueno, trabajar con el campo vectorial y lo que me estén pidiendo con respecto a eso. ¿Se cachó cómo se llegó a esa divergencia? Sí, pero Ujú, me surgió una duda ujú. de un poco más arriba. ¿Cuándo una parametrización está completa? O sea, ¿cuándo digo ya termino de hacer o sea, terminé de hacer la parametrización y paso al otro ejercicio? No. Siento yo que cuando ya están todas las variables correlacionadas y describiste bien el objeto. Siento que la parte clave acá era darse cuenta que el z era menor a ρ, y con eso uno ya estaba listo. Como, Y, ujú. y ahí da lo mismo que sea de 3 variables. Es Sí, que generalmente pedían que fuera de R2 a R3, ¿no? O estoy mal. ¿a qué te refieres? Ah, claro. Cuando uno quiere describir una superficie, es una parametrización de R2 a R3. Pero si uno quiere describir un volumen, tiene que hacer una parametrización de R3 en R3. Ah, claro. Y si quiere, bueno, si más adelante cuando vea las integrales de línea, se van a dar cuenta que es una parametrización de R a R3. Es una línea. Claro, ya. Vale, muchas gracias. De nada. Carla dijo, no entiendo el cálculo. Sí. ¿En qué parte te perdiste, Carla? Si me podía hablar, creo que va a ser mejor. Pero bueno, si no tienes micrófono, igual estoy leyendo el chat. Sí. ¿En qué parte de la divergencia? Cuando estábamos sacando las derivadas parciales. Ah, ya. Súper. Bueno, teníamos f ρ por ρ. Bueno, si quieren la escribimos. Veamos cuánto vale f ρ. Esto vale f ρ. F ρ. Eso es. Y si lo multiplicamos por ρ, va a ser ρ, z menos ρ, teta medios. Y después esto me piden que lo deriven con respecto a ρ. Así que si lo derivo con respecto a ρ, me va a dar ρz, que eso me va a dar, a ver, ρ, z, teta medios, eso es z teta medios. Y eso lo anoté. Ah, puede ser que me haya equivocado también en la matraca. A ver. Esto es, sí, z teta medios. Y la última parte sería menos menos ρ cuadrado menos ρ teta. Sí, bueno, ahí, bueno, otra pifia. Menos ρ teta. Esto es z teta medios. Mala mía, lo siento. ¿Sí? Entonces lo que hice fue multiplicar la componente f ρ por ρ y después derivarla con respecto a ρ. La segunda fue, bueno, tomar la componente f teta, que era z teta, y derivarla con respecto a teta, eso me da z. Y la última es tomar fz, multiplicarlo por ρ y derivarlo en z, y bueno, eso me dio 0. ¿Sí? Ya, entonces, pequeño error, pequeño grande. Bueno, cada vez que diga z, o sea, cada vez que diga 2z, va a ser 1 más teta medios. Mala mía. Bueno, estoy un poco añejo, si se dan cuenta, con trabajar con todo esto, que un poco, hace tiempo que no lo veía, pero bueno, ahora lo estoy arreglando en el camino. Voy a intentar subir todo esto bien luego. ¿Sí? Espero no confundirlos con eso. 1 más, sí, ahí está bien. ¿Se entendió el error? Bueno, ¿qué pasó? Que tenía f ρ multiplicado por ρ y después derivado en ρ. Bueno, entonces aquí está f ρ,
que era z menos rho teta medios, y lo multiplico todo esto por rho, y después lo derivo con respecto a rho. Eso me va a dar z teta medios menos rho teta. Y eso fue, y me había equivocado y en vez de esto le había puesto z menos rho teta. Así que ahora le puse bien el z teta medios. Sí, no sé si fue arreglo en la cadena, creo que me pifié al multiplicar una vez más nomás y se me pasó. Pero bueno, aquí está calculada la divergencia, que bueno, como les dije, no es un 2, es un 1 más teta medio. Pero veamos cómo me libro. Creo que sí, creo que cambiando eso cambia harto el ejercicio, porque después en vez de un 2 va a haber un teta, y eso va a implicar que cuando esté integrando con respecto a teta, cuando esté integrando con respecto a teta vaya a cambiar la integral. Pero bueno, como no lo voy a poder arreglar, asumamos que un 2 por ahora y después lo subo corregido. Lo importante más allá de la matraca, que bueno, aquí está mal, es entender la fórmula, cómo ocuparla, llegar a la expresión, y después el último paso es el fácil, solo matraquearlo. ¿A qué me refiero con eso? La integral de la divergencia de f, en el cono es, bueno, la integral de 0 a 2pi, ese es el radio, o sea, ese es el ángulo, el ρ de 0 a 1 y el z de 0 a ρ. Y acá debería ir la divergencia bien escrita. Aquí. La divergencia de f. Y lo último que falta ver es el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen, como bien dijeron, tiene que ir multiplicada los tres factores de escala por los tres diferenciales de volumen. O sea, los tres diferenciales de las coordenadas originales. Entonces, como este es cilíndricas, va a ser ρ de z de ρ de teta. Y ese ρ se va a cancelar con este ρ. ¿Sí? Esas son las dos cosas importantes. ¿Me van siguiendo? No sé si el error previo como que los mató mucho, pero bueno. Mis disculpas, voy a subirlo corregido. Lo importante es haber calculado la divergencia bien, usando la fórmula de arriba, y el otro es la parte de ver el diferencial de volumen. Y bueno, ya tener descrito la figura sobre la que estamos calculando este diferencial de volumen. ¿Sí? Ya, bacán. Pero disculpa, Ajá. los límites de integración fueron por la parametrización. La parametrización no sacó los límites de integración al final, ¿no? Claro. Ya. Sí, justo eso. Así que, bueno, después matraqueando, esa es la parte como que ya debería, que siento yo que no debería ser problema. Si es que escribiera la divergencia bien, cosa que no hice, pero que voy a hacer cuando la suba en un rato más. Bueno, se cancelan los ρ. Eso sí va a pasar. Y bueno, el resto es integrar puras cosas fáciles. La integral de 0 a ρ de aquí va a ser, básicamente, aquí está. Y el resto es solo cálculo en R. O sea, es solo integrar expresiones fáciles. Entonces, integro de 0 a ρ con el diferencial de z. Eso implica que aquí me va a dar un z cuadrado medio, que voy a después evaluar en ρ. Bueno, de aquí abajo no es demasiado peludo. Y después integro, bueno, esta integral de aquí. Con respecto a ρ. Y eso me va a dar otra cantidad. Aquí está. El ρ que está en el límite de la integral no es el mismo que el de ρ. Sí, pues el mismo. El mismo. El z iba hasta ρ. Así que sí, es el mismo.
en la misma, en la misma coordenada ρ que estoy describiendo en ambos lados. Y por eso después integro aquí esta integral ρ de ρ, es el mismo. Y bueno, entonces al final lo que me da es 1/3 del integral de 0 a 2pi de la expresión que me queda acá. Y finalmente, ¿cuánto me daba? Bueno, me daba esta cantidad, que como dije, si esto hubiera sido la divergencia, cosa que no era, si esto hubiera sido la divergencia, entonces el cálculo para abajo sería más o menos el fácil. Y habríamos llegado a esto. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno. De nuevo, lo siento, este problema lo hice yo porque no encontré ninguno con integral de volumen, así que lo inventé yo, y bueno, por inventarlo yo y no seguir ninguna pauta, bueno, me equivoqué, nos pasa a todos. Voy a subirlo corregido a material docente en unos minutos y el video va a quedar en YouTube, donde se va a ver cómo fracaso calculando una divergencia, pero bueno, así es esto. Va a estar corregido después en los cursos, para que lo miren bien. Gracias por haber asistido, espero espero haberlo dejado más claro que lo que los confundí. Y eso, espero que les vaya muy bien.